Esto es importante. El 19 de septiembre se reportó el robo de una fuente radiactiva en Ciudad Obregón, Sonora. ¿De verdad? ¿Están viendo cómo está el 2020 y le quieren jugar al... Esto detonó una alerta en todo el estado de Sonora y sus estados colindantes de Baja California, Chihuahua y Sinaloa. La fuente radioactiva, que se ve así, es un equipo de radiografía industrial marca SPEC, modelo SPEC 150 con número de serie 2147. Tiene 17 centímetros de largo, pesa 24 kilos y es propiedad de la empresa Radiografía y Ultrasonido Industrial de Veracruz SADCB. Obviamente es extremadamente peligroso porque es radioactivo. Es súper importante que se corra la voz y se encuentre el equipo lo antes posible. En caso de encontrarlo o de que te lo hayas robado, debes alejarte de él, evitar que otras personas se acerquen a él y llamar al 911. De esta manera, un equipo especializado para manejar material radioactivo podrá ir a recogerlo. Es muy importante alejarse de esta fuente radioactiva, en especial si el equipo se ve golpeado o deteriorado. Este equipo tiene una capacidad radiactiva de 5.5 terabecquerels de iridio 192. En español, esto significa que una exposición breve puede ocasionar lesiones permanentes y una prolongada, digamos de varias horas, puede ocasionar la muerte. Lo espantoso del asunto es que si por casualidad tú, sin saber, te encuentras expuesto, no te vas a dar cuenta. Incluso recibir dosis tan altas que te dejarían lesiones permanentes es algo imperceptible en el momento. De hecho, si llegas a sentir algo como cosquilleo en la zona expuesta o malestar, eso normalmente significa que la dosis que ya recibiste fue letal y no te queda mucho tiempo de vida. Hay varios escenarios aquí, vamos a revisarlos y después les voy a contar una historia de terror de una situación similar que terminó muy mal. El primer escenario es que los ladrones sabían lo que se estaban robando y tendrán las precauciones necesarias para transportar la fuente. Esto no es un consuelo, ya que su destino pueden ser instalaciones no reguladas, es decir, clandestinas, y esto quiere decir que va a carecer del control y seguimiento por parte del fabricante y las autoridades competentes, como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que lleva un registro estricto de todos los equipos de radiología, así como del combustible nuclear de la planta de Laguna Verde. Aquí en esta tarjeta y al final de este video te voy a dejar un video que hice hace tiempo sobre la planta de Laguna Verde, aquí en México, por si lo quieren ver. Sin un registro oficial de dónde se encuentra el equipo y cuál va a ser su destino después de su vida útil, se corre el riesgo de que el equipo quede abandonado, deteriorándose hasta el punto en el que el material radioactivo quede expuesto, contaminando con radiación el aire y el suelo, convirtiéndose en un peligro para la salud en la zona en donde se encuentre. Esto también puede suceder si los ladrones no sabían qué es lo que se robaron y al darse cuenta tratan de deshacerse de él, dejándolo por ahí tirado. Podría tener el mismo destino de quedar a la intemperie y deteriorarse hasta el punto de exponer su contenido mortal. Otro escenario sería que los ladrones se deshagan de él al saber que es peligroso o al saber que no podrán venderlo, lo tiran y lo encuentra alguien más que no conoce los símbolos de advertencia de peligro radioactivo. O quizá tarda más tiempo antes de ser encontrado y los símbolos se deterioran hasta el punto de no ser visibles. Al ser un objeto con el que la mayoría de la gente no está familiarizada, podrían pensar que puede ser valioso, aunque sea como chatarra. Eso fue lo que pasó en Goiânia, Brasil, el 13 de septiembre de 1987. Goiânia es una ciudad grande con una zona metropolitana que supera los 2 millones de personas. El Instituto de Radioterapia de Goiânia, un hospital privado en el centro de la ciudad, tuvo que mudarse a otras instalaciones, dejando en el proceso algo de equipo. El inmueble, que ya se encontraba en proceso de demolición junto al equipo dentro de él, estaba siendo disputado legalmente entre el instituto y la Sociedad de San Vicente de Pablo, una asociación católica internacional de asistencia para los pobres. En el pleito legal constaba que dentro del edificio desocupado había una unidad de radioterapia con una fuente radiológica de 93 gramos de cloruro de cesio 137. La corte debió permitir que alguna de las partes pudiera llevarse el equipo o trasladarlo a una instancia neutral donde podría ser vigilado. Esto no se hizo y fue la primera negligencia que derivó en la catástrofe. Incluso meses antes, el Instituto de Radioterapia trató de recoger la unidad de radioterapia, pero la policía evitó que lo hicieran, esto por orden de la corte. Estando el edificio en calidad de abandono y con la vigilancia mínima de un guardia de seguridad, el inmueble fue objeto de intrusiones y robos. El 13 de septiembre, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira aprovecharon la ausencia del guardia y se metieron a las parcialmente demolidas instalaciones para ver qué podían llevarse. Encontraron la unidad de radioterapia y les pareció que podía ser valiosa en el negocio de la chatarra, así que procedieron a desarmarla. Le sacaron la cápsula que contenía la fuente radioactiva de cesio y después de intentar abrirla sin éxito, se la llevaron en una carretilla con las demás partes que pudieron robar. Llevaron todo a casa de Roberto. Qué curioso, aquí en México le decimos así a lo que es robado, como en me venden en 5,000 pesos un iPhone, sospecho que es de Roberto. Bueno, en casa de Roberto colocaron el artefacto al pie de un árbol de mango y siguieron desmantelando todo para ver qué partes les podían servir. Esa misma noche los dos hombres tuvieron vómitos y diarrea. Sin embargo, se lo atribuyeron a que les había caído mal la comida y al día siguiente siguieron desmantelando las partes de la unidad de radioterapia. Wagner comenzó a presentar una hinchazón en su mano izquierda, que fue con la que más manipuló la cápsula de la fuente. El 15 de septiembre, 2 días después del robo, Wagner fue a la clínica local por la diarrea y al revisarlo,
lo diagnosticaron con intoxicación por comer comida en mal estado. Lo mandaron a casa a que mantuviera reposo por una semana. Creo que esa fue la segunda negligencia que empeoró este incidente. Mientras todo esto pasaba, Roberto seguía desmantelando las partes robadas y logró liberar la cápsula de la cabeza rotativa que la protegía. Esa cabeza permite que solo se exponga la fuente radiactiva a través de una ventana cuando está en cierta posición y tiene seguros mecánicos para que regrese al estado cerrado para evitar la sobreexposición durante un fallo eléctrico. Esta exposición prolongada le causaría ulceraciones en el brazo que posteriormente derivarían a la amputación. A Wagner también le tendrían que amputar 3 dedos debido a la lesión que causó la hinchazón en su mano. Esa lesión tenía el tamaño y la forma de la ventana de la cápsula. Es escalofriante. El 16 de septiembre, Roberto logró perforar la cápsula con un desarmador, permitiéndole ver una luz azulada en su interior. Esto se cree que pudo ser debido a la ionización del aire al entrar en contacto con el material radiactivo, como el enorme haz de luz azul que varios testigos del accidente de Chernobyl dijeron haber visto salir proyectado a través del agujero del techo del reactor. Uno pensaría que una misteriosa luz que aparece de la nada tendría que disuadir a Roberto de seguir con su empresa. Piensa otra vez. Roberto metió el destornillador por el huequito que quebró de la ventana de la cápsula y sacó un poquito del material radiactivo en forma de polvo que brillaba con luz propia azul eléctrico. No, esperen, aún hay más. Roberto pensó que podía ser algún tipo de pólvora y trató de prenderle fuego. Perfectamente lógico. ¿Qué haces cuando te encuentras un polvo misterioso que brilla con luz propia dentro de un aparato que te robaste de un hospital abandonado? ¿Le prendes fuego? ¡Duh! Roberto vio que el misterioso polvo no se quemaba. Al no saber de qué material se trataba, decidió vender todo el equipo desmantelado como chatarra. Una lectura de radiación tomada 3 semanas después, con el propósito de descontaminar la zona, reveló que el lugar donde habían trabajado, tratando de desmantelar la cápsula, al pie del árbol de mangos, indicó una contaminación residual de 1.1 gray por hora, a 1 metro de distancia. Lo que significa que estar parado ahí, al pie del árbol de mango, 3 semanas después de que se habían llevado el material radiactivo de ahí, aún podría darte una dosis letal en tan solo unas horas. El 18 de septiembre, Roberto le vendió el artefacto a un chatarrero cerca de su casa. Devair Álvarez Ferreira, el dueño del deshuesadero, notó el brillo en el interior de la cápsula y lo llevó a su casa, que quedaba cerca de ahí, para mostrárselo a su familia y amigos. Durante los siguientes 3 días, varias personas entraron a la casa y fueron expuestas. El 21 de septiembre, en el depósito de chatarra, un amigo de Devair logró sacar varios trozos del material radioactivo del tamaño de un arroz y se los dio a varios miembros de su familia. Ese mismo día, la esposa de Devair, Gabriela María Ferreira, de 37 años, comenzó a sentirse mal. Después de un par de días con vómitos y diarrea, Gabriela iría a la clínica y le diagnosticarían una alergia producida por algún alimento. La mandaron de regreso a su casa a tomar reposo. Su madre la visitó durante un par de días para cuidar de ella, llevándose consigo algo de contaminación. El 24 de septiembre, Ivo Alves, hermano de Devair, logró remover otros pedazos del material radiactivo y se los llevó a su casa, donde los esparció por el piso de concreto. Su hija de 6 años, Leide, fascinada por el brillo del material, jugó con este mientras se comía un sándwich. Una dosis total de 6 grays, equivalente a una dosis fatal incluso con tratamiento, incluso para un adulto. Al siguiente día, el 25 de septiembre, Devair le vendería todo a otro chatarrero. Gabriela, la esposa de Devair, fue la primera en darse cuenta de que mucha gente se estaba enfermando de repente, y el 28 de septiembre, 15 días después del robo, fue junto con un ayudante de su esposo al depósito de chatarra que les había comprado la cápsula. La tomaron y la transportaron dentro de una bolsa de plástico, la llevaron en autobús hasta un hospital y al llegar dejaron la bolsa sobre el escritorio del doctor que los estaba atendiendo. Le dijeron que el contenido de la bolsa estaba matando a su familia. Por precaución, el médico llevó la bolsa hasta el patio del hospital porque sospechó que se trataba de partes de una máquina de rayos X, lo que es peligroso, pero no tanto como una máquina de radioterapia, y envió a Gabriela y el hombre que la acompañaba a un centro de salud, donde creerían que sufrían de alguna enfermedad tropical, por lo que fueron derivados al hospital de enfermedades tropicales, donde ya se encontraban internadas varias personas que habían sido expuestas al material radioactivo. No fue sino hasta que uno de los médicos en ese hospital notó que sus lesiones en la piel eran similares a las quemaduras por radiación y contactó a un médico que había sido superintendente del Centro de Información Toxicológica y que, por cierto, para estos momentos ya había sido contactado por el primer médico, el que tenía los restos de la cápsula en una bolsa en el patio del hospital, y después de revisar a los pacientes llamaron al Departamento de Medio Ambiente del estado de Goiás y ahí mandaron a un médico físico que por casualidad se encontraba visitando la ciudad a revisar la bolsa con el contenido sospechoso. El 29 de septiembre este médico físico fue a la sede de la agencia nuclear Nuclebras en Goiânia y pidió prestado un medidor de radiación. Lo que le prestaron fue un medidor de prospección geológica de uranio que es capaz de hacer mediciones muy precisas de cantidades moderadas de radiación. Se dirigió al hospital donde estaba la bolsa con
los restos de la cápsula y antes de llegar cerca de ahí, se le ocurrió prender el detector. Este inmediatamente saltó al máximo de su escala sin importar hacia dónde lo estuviera dirigiendo. El físico creyó que el medidor no funcionaba, así que regresó a Nucleabrass para pedir que le prestaran otro equipo. Cuando llevó el reemplazo de nuevo hasta el lugar y lo encendió, fue cuando sintió el verdadero terror. Sucedió lo mismo, se fue hasta el tope de la escala, independientemente de la dirección en la que apuntara el aparato. Fue hasta entonces cuando supieron la magnitud de la contaminación. Se evacuaron a cientos de personas de los lugares donde la fuente radiactiva había estado y se les hizo mediciones. A 250 personas que presentaron contaminación las concentraron en el Estadio Olímpico, divididos por severidad para darles atención y tratarlos con compuestos que absorben las sustancias radiactivas, como cápsulas de ferrocianuro férrico, también conocido como azul de Prusia, que no es lo mismo que o sea, sí es lo mismo, pero el compuesto que utilizan para el medicamento es especial. Si tomas esto, no te salvas de la radiación. Al contrario, creo que te intoxicas más. El azul de Prusia médico es capaz de secuestrar metales pesados del organismo para desintoxicarlo. Gabriela, de 37 años, la niña Leide, de 6, y 2 empleados de Devair, Israel Baptista y Admilson Alves, de 22 y 18 años respectivamente, murieron después de un mes de las maneras indescriptiblemente horribles que sucede con la exposición severa a la radiación. Pero Devair, el esposo de Gabriela, a pesar de haber recibido una dosis mayor que las de las víctimas, logró sobrevivir para morir de cirrosis por alcoholismo en 1994, igual que Ivo Ferreira, el padre de la niña, que murió de enfisema en 2003, ambos afligidos por depresión. No sé ustedes, pero las historias de terror que más me asustan son las que son reales, como esta, donde el peligro está en algo que ni siquiera puedes ver. Ojalá que pronto aparezca la fuente radioactiva robada aquí en México y nos escapemos de un desastre similar. Oigan, como si al 2020 le faltaron excusas y ahí andamos jugando a la alberga. No puede ser, no puede ser. Yo me despido, nos vemos el próximo video. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te avise cuando subo videos nuevos. También les voy a dejar mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Se cuidan mucho. Los quiero. Bye. Ahí voy. Están pidiendo comida los colibríes.